de antes, pero los primeros datos escritos acerca de la ansiedad pues son de Grecia, que consideraban a la ansiedad como un problema médico. El padre de la medicina, Hipócrates, luego lo vamos a mencionar, comentaba algo. Los filósofos de la Ilustración la consideraban un problema de tipo intelectual. Los primeros existencialistas pensaban que era un problema de tipo espiritual. Los médicos estadounidenses de la época dorada la veían como una reacción anglosajona frente a la revolución industrial, que según ellos no afectaba a los católicos. Esto porque para ellos estas personas anglosajonas tienen mucha responsabilidad, son muy trabajadores y los católicos no tanto, decían ellos, entonces no se angustian los católicos. Los primeros freudianos, discípulos de Sigmund Freud, veían un problema psicológico, más que nada originado por una inhibición sexual. El problema para Freud era en el aparato psíquico, que él así lo define, las diferencias entre ello, yo, superyo. Eso es la segunda tópica de Freud. En la primera es consciente, preconsciente, inconsciente. Entonces, en la dinámica de fuerzas que se da entre estas instancias psicológicas, del aparato psicológico, de ahí viene la ansiedad. En el siglo II, Plutarco describe a un hombre que presenta síntomas de ansiedad, menciona el insomnio y la sudoración de las manos como síntomas. Epícteto escribe un capítulo titulado sobre la ansiedad y cómo llegar al diagnóstico de angustia y cómo vencerla. Epícteto representa el estoicismo. El estoicismo en la actualidad incluso está de moda. Hay la idea de que la manera de ver el pensamiento estoico nos puede ayudar a enfrentar esta pandemia que estamos viviendo. Lucrecio, que era seguidor de Epicuro, otra escuela, el epicureísmo, dice que el problema está en el continente mismo. El continente es la persona, ¿no? Los contenidos son los pensamientos. Entonces, el problema está en el continente mismo y está convencido Lucrecio que si se explica al hombre el mundo natural de una manera completamente racional, el hombre se verá libre de ansiedad. Si lo vemos de manera reposada, vemos que esta idea pues, puede ser el origen de la psicoterapia racional emotiva que Albert Ellis proponía. Hipócrates describió pacientes con fobias, distintas fobias, por ejemplo, a gatos, a las alturas, e incluso describió lo que puede considerarse el trastorno de pánico. Darwin, me brinco los siguientes dos, vamos a Darwin, que está muy interesante lo que explica en el libro La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Él dice que las reacciones de temor en las distintas especies son bastante universales. Todos los mamíferos, incluido el hombre, muestran reacciones de temor fácilmente observables. En presencia de un peligro, las ratas, igual que las personas, corren instintivamente o se quedan paralizadas o defecan, decía Darwin. También mencionaba, en todos o en casi todos los animales, incluidos los pájaros, el terror provoca temblores, la piel palidece, la sudoración se dispara y los pelos se erizan. Las secreciones aumentan en el tubo digestivo y en los riñones, y ambos se vacían de forma involuntaria debido a la relajación de los músculos de los esfínteres. La respiración se acelera, el corazón late de modo acelerado, salvaje y violento, apresurado, salvaje y violento. Las facultades mentales se ven muy perturbadas. Enseguida se produce una completa postración, incluso un desvanecimiento, decía Darwin. Así describe la ansiedad en los animales, el temor, perdón. La ansiedad, ya más contemporáneamente, ha sido vista como un problema de falta de voluntad o de falta de valentía. En los deportes, en la mayoría de los deportes, pues de lo que se trata es de demostrar que uno es mejor que los demás o que el otro. Y esto hace que los deportistas que muestran debilidad, que se arrugan o se bloquean, sean vistos como cobardes, faltos de fortaleza, con debilidad de carácter. Es un signo de debilidad en el deporte el arrugarse, el echarse para atrás, el rajarse, decimos, ¿no? Ha habido muchos deportistas que les ha ocurrido que presentan ansiedad
y se vuelven sintomáticos por la ansiedad y esto disminuye su rendimiento en el deporte. Uno famoso, hay muchos, insisto, es solo por poner uno. Reno Bertoya era un gran jugador de los Tigres de Detroit, era un tercera base, pero en 1957 la ansiedad lo anuló. Su entrenador comentaba que él podía batear y a veces fallaba en jugadas que deberían haber sido muy fáciles. Reno Bertoya decidió tomar Milton, es un medicamento, meprovamato, y mejoró su bateo. Es muy interesante porque, por un lado, nos muestra cómo una gente muy bien preparada, con toda la capacidad, puede fallar. Uno a veces dice, ¿cómo pudo fallar un penalti un jugador? Y puede ser por ansiedad. Parece fácil, pero implica un esfuerzo emocional, mental muy importante. Y cómo en esa época él pudo tomar el medicamento. No sé si en la actualidad sería acusado de estarse dopando. El miedo es una respuesta a una amenaza conocida, externa, definida o no conflictiva. El miedo es equivalente a la ansiedad, nada más que en el miedo conocemos la causa. Hay una causa concreta, objetiva, fuera en el ambiente. En cambio, la ansiedad es la misma respuesta, es equivalente al miedo, pero en este caso la amenaza desconocida es interna, es vaga o conflictiva. Dice Jean-Paul Sartre que el, el temor es temor a los demás y la ansiedad es temor a uno mismo. La amenaza viene de uno mismo. La ansiedad puede ser normal y adaptativa, puede salvarnos la vida. O sea, si sabemos que hay un peligro, pues nos ponemos ansiosos y esto puede hacer que nos activemos y salvemos la vida. En cambio, una ansiedad puede volver patológica. Lo vamos a revisar de nuevo, ya la hemos comentado alguna vez con la curva de Yerkes-Dodson. La palabra ansiedad proviene del latín angere, que significa estrechamiento u opresión. La palabra latina anxious probablemente se refería a la sensación de opresión en el pecho durante el pánico. Ansiedad, angustia, son más o menos equivalentes. Hacemos diferencia, pero podemos decir que es casi lo mismo para no entrar en Honduras. En 1908, dos psicólogos, Robert M. Yerkes y John Dillingham Dodson, publicaron un artículo en el que demostraban que los animales adiestrados para ejecutar una tarea la realizaban un poco mejor si antes se les provocaba un estado de moderada ansiedad. Y de ahí derivó la ley de Yerkes-Dodson, que es esta curva. Ya la hemos comentado alguna vez, como si vemos el desempeño en la línea vertical y el estrés o ansiedad en la línea horizontal, entre más avanza al principio el estrés, mejora el rendimiento, pero llega un momento, el pico de la curva, en que ese rendimiento empieza a disminuir por el estrés y entonces la ansiedad que era normal a la izquierda se vuelve patológica a la derecha y el rendimiento baja. Estos son estudios relativamente recientes. Les comentaba de Reno Bertoya. Bueno, se ha descubierto cómo las personas que son mejores para algunas actividades es porque son capaces de apagar ciertas áreas cerebrales, y no de apagarlas, por lo menos de mantenerlas tranquilas. Por eso es que la ansiedad que provoca una hiperactividad en ciertas zonas evita que la persona tenga un buen rendimiento. Según la teoría cognitiva, el rendimiento falla cuando los deportistas están demasiado pendientes de él. Pensar excesivamente en lo que estás haciendo perjudica el rendimiento. Y es muy sencillo, por ejemplo, cuando alguien está aprendiendo a manejar, está tan preocupado que empieza a fallar, a cometer errores, que cuando ya se maneja fácilmente, uno no está pensando en lo que está haciendo, uno sencillamente va haciendo los movimientos que conoce, entra en estado de flujo, así le llaman. Para un rendimiento óptimo, debe uno estar en el estado de flujo, es el flujo cerebral que nos permite un mejor rendimiento. Ciertas partes del cerebro entran en automático. Cuando no está en automático, la persona falla. Esto ocurre también, es muy comentado, y de ahí una técnica de intención paradójica que es logoterapéutica con la falla, la impotencia masculina.
el trastorno eréctil masculino, y es muchas veces por esto, porque hay un exceso de atención del varón hacia su rendimiento. En el escáner de un deportista bloqueado hay un atasco, se le hace el estudio, se observa que en la tomografía o en la resonancia hay un atasco neurológico de inquietud y autoobservación, empieza a ser repetitiva la circulación a esos niveles. Los buenos deportistas usan solo las partes del cerebro necesarias para un rendimiento eficaz. La etiología, pues como en todos los fenómenos que estudiamos en psiquiatría, no la conocemos forzosamente. Hay distintos factores. Hay factores que apoyan la teoría biológica de la ansiedad. Se habla de una reacción autonómica exagerada, o sea, son personas que reaccionan con mucha taquicardia, con mucha ansiedad ante las cosas. Puede haber una liberación aumentada de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina principalmente. Esto se observa por el aumento en los metabolitos de la norepinefrina, es lo mismo que la noradrenalina. Se ha encontrado también una disminución en latencia a sueño REM, movimientos oculares rápidos, y en fase 4 de el sueño. Se ha encontrado disminución de ácido gamma aminobutírico, es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Entonces, si uno tiene disminuido el neurotransmisor inhibidor de la función nerviosa, pues va a presentar ansiedad, sería esta la teoría. Se ha encontrado aumento de serotonina e hiperactividad temporal, del lóbulo temporal, los tenemos aquí más o menos a nivel de las orejas, y del locus coeruleus, que es un área, la mancha azulada le llaman también, eso significa locus coeruleus, es el área donde hay más noradrenalina. De nuevo en la etiología, pero aquí sería un intento de explicación psicológica, es la teoría psicoanalítica, nos dice que hay impulsos inconscientes que irrumpen en la conciencia, hay algo que uno no quiere que irrumpa en la conciencia, entonces la bloquea, reprime, es el mecanismo de defensa, y esto provoca ansiedad, se da una lucha y por eso se llama psicodinamia. Hay una dinámica entre fuerzas, las fuerzas del ello, que son los impulsos, los instintos, y las fuerzas del superyo, que es, por decirlo así, las reglas morales, no es solo eso, pero por decirlo así. Entonces se da esta lucha y esto va a generar la ansiedad. Se dan en los mecanismos defensivos las fobias, por ejemplo. La agorafobia la describen que es provocada por relaciones de dependencia e impulsos agresivos. Vamos a mencionar lo que es la agorafobia posteriormente. Es interesante, esto apoya la idea de que existe un inconsciente, hay quien niega la presencia del inconsciente, la realidad del inconsciente. Hay estudios que apoyan la teoría psicoanalítica y la del inconsciente con resonancia magnética funcional que demuestran que la amígdala cerebral reacciona ante estímulos sociales no percibidos por la mente consciente. Las amígdalas cerebrales son dos pequeños órganos que tenemos en el centro del cerebro, los comparan con almendras, son de ese tamaño más o menos, y son los órganos que reaccionan ante el peligro. Entonces, si hay un peligro, esos organelos, organitos, se activan, es como si se activara una sirena en el cerebro y empieza a avisar que hay un peligro. Esta amígdala puede reaccionar ante estímulos de los que nosotros no nos damos cuenta conscientemente. Es algo inconsciente, es para protegernos, pero puede jugar en nuestra contra. Sería eso lo que están demostrando estos estudios. También para reforzar la idea del inconsciente, se les muestran imágenes neutras y otras que causan temor. Esto es en una resonancia magnética funcional, se meten en el aparato y se les empiezan a mostrar imágenes. Pasan pero muy rápido, realmente uno no alcanza a percibir exactamente cuál es la imagen, pero hay imágenes neutras y hay otras que causan temor. Y las que causan temor provocan la reacción, aunque uno no sea consciente de lo que está viendo. Se da la reacción de temor. Quizá los pacientes con ansiedad severa son demasiado sensibles a estas situaciones. Se ha visto en la actualidad, estos son experimentos con animales, que entre menos abrazos en la infancia del animal, hay menos tendencia a explorar el entorno y mayor tendencia a la ansiedad del animal ya adulto.
El paradigma de demanda de alimentos es interesante. Se utilizan macacos, monos macacos. Se ofrece a la madre alimento fácil de conseguir durante 2 semanas. O sea, durante 2 semanas hay alimento por todos lados. Y después no hay alimento. Las obligan a buscar el alimento. Están muy preocupadas buscando alimento para ellas y para las crías. Durante estos periodos, las madres macacos se muestran distraídas en periodos de escasez. No están atendiendo a las crías, están buscando alimento. Los macacos ya adultos muestran más problemas sociales y físicos ya que están grandes. 10 años después muestran mayores niveles de hormona del estrés, de cortisol, de cortisona, y tienen mayor respuesta a químicos generadores de estrés. Entonces, estos animales son mucho más sensibles al estrés y muestran mayores niveles de hormonas que se liberan cuando hay estrés. Y esto es por lo que les ocurrió durante la crianza, porque las madres estaban preocupadas por alimento. Me pregunto, porque es en redes sociales común que muestren a madres que están más preocupadas por el teléfono celular que por el hijo. Podría ocurrir que estos hijos tuvieran algún problema al crecer, pues ya lo verán las generaciones siguientes. El trastorno de pánico parece tener un fuerte componente genético. Sería la otra de las etiologías de las posibles causas de la ansiedad, pero definitivamente no es completamente genético. Quizá el genetista psiquiatra más importante actualmente, Kenneth Kendler, en 2001 estudió 1,200 parejas de gemelos comparando el índice de trastornos fóbicos y determinó que los genes explicaban aproximadamente un 30% de las diferencias individuales. Lo que hace vulnerable a las personas sería que esas personas vulnerables probablemente un 30% es heredado. Se han hecho estudios de metaanálisis. Metaanálisis es cuando se toman muchos estudios y se analizan los resultados de varios. Estudios de metaanálisis muestran que si hay un familiar cercano con un trastorno de ansiedad generalizado, la proporción de riesgo de que una persona padezca este trastorno es de 1 entre 5. Cuando hay un familiar cercano que lo padece, tengo 1 entre 5 posibilidades de presentarlo. En cambio, si no tengo familiares, es 1 entre 25. Surge la pregunta, ¿es el apego lo que genera la ansiedad en el bebé o es la genética que comparten madre e hijo? Se ha estudiado mucho el apego. Hay estudios muy famosos de René Spitz, que incluso trabajó en México, o de John Bowlby, que trabajaba con monos de alambre, luego los forraban con terciopelo y veían cuál era la diferencia al crecer de estos monos y encontraban que eran ansiosos dependiendo de sus resultados. Pero surge la pregunta, ¿esto es porque la madre y el hijo son ansiosos o por la crianza? Y ahí la discusión que siempre hay en psiquiatría sobre si algo es genético o no. Lo que sí se ha demostrado es que se han generado ratones genéticamente programados cuya amígdala no responde. No miden el peligro ni sienten ansiedad. Les comentaba, las amígdalas responden ante el peligro. Estos ratones les llaman ratones knockout. A los ratones knockout les quitan algún gene y esto hace que posteriormente no presenten alguna característica. En estos ratones sería que no miden el peligro. Los ratones no knockout, los que son normales, les llaman ratones salvajes. Entonces, los ratones knockout que les quitaron este gene y que afecta a la amígdala no miden el peligro ni sienten ansiedad. Sencillamente son como ratones psicópatas. Se han identificado alrededor de 17 genes que parecen afectar las distintas partes de los circuitos neuronales del miedo en los ratones. Entonces no es un solo gen, hay varios. Entre otros estudios, en Harvard, Smoller estudió niños de 119 familias. Los tímidos parecían compartir una variante de un gen que tiene que ver con la ansiedad. La timidez es uno de los rasgos que sí parecen tener una genética muy importante. Las personas tímidas parece que tienen una herencia muy fuerte y por eso son tímidos, o es parte de lo que los hace ser tímidos. Otro estudio
Se hizo en universitarios que se califican como introvertidos y también compartían variantes de ese gen. En otros se les mostraban fotos de temor a personas que estaban siendo escaneadas, insisto, a través de resonancia magnética funcional, y los que compartían este mismo gen presentaban sobreactivación de la amígdala y de la ínsula. La plática pasada hablamos un poco sobre la ínsula, que es parte de la corteza prefrontal. Se relaciona también con la conciencia interoceptiva, o sea, lo que el cuerpo nos avisa, el cuerpo nos está mandando señales constantemente. Esta ínsula la interpreta y recibe las señales, y tiene también que ver con la sensibilidad a la ansiedad. La ansiedad no es una sola, los psiquiatras la estudiamos, hay diferentes cuadros de ansiedad. Aquí están mencionados varios de ellos, según DSM-5, ya hemos comentado, es la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana. Mencionan trastorno de pánico, agorafobia, fobias específicas, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno por ansiedad social, fobia social, trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, debido a afección médica, otros tipos y no especificados. Hablando de la estadística de los trastornos de ansiedad, las fobias específicas son las más prevalentes. Más o menos 7.1% de la población puede presentar alguna fobia. La fobia social es 4.7%, la agorafobia 2.5%, el trastorno de ansiedad o de angustia 2.1%, el ansiedad generalizada 1.2%, y es muy frecuente la comorbilidad. Pueden presentarse otros padecimientos, lo vamos a repetir. De acuerdo a la edad, en la infancia puede haber distintos cuadros, pero los más frecuentes en la infancia son trastorno de ansiedad por separación y fobias. En la adolescencia, la fobia social. En la agorafobia, el trastorno de angustia y el trastorno de ansiedad generalizado en la edad adulta joven. Los pacientes con trastornos de ansiedad entre sus antecedentes suelen tener trastornos mentales, 50-83%. De estos, principalmente el trastorno depresivo mayor. La depresión suele asociarse a los trastornos de ansiedad. Son ratones a los que estudian en las cajitas, ¿no? Se pregunta uno quién entrena a quién. Hablando ya de uno de los cuadros clínicos, sería el trastorno de pánico o trastorno de ansiedad. Hasta 15% de la población pudo haber tenido alguno durante la vida. El trastorno de pánico se presenta con al menos un mes de duración y hay preocupación de tener otro ataque, o sea, se caracteriza por ataques que ahorita vamos a mencionar, y siempre hay la preocupación de que se repitan. Predispone al uso de sustancias, de drogas, de alcohol sobre todo. El alcohol es un buen ansiolítico, lo malo es que genera muchos problemas, no, eso lo hace malo. Disminuye la calidad de vida, el trastorno de pánico, y afecta a la economía. Las características de los ataques de pánico es que son imprevistos, recurrentes. La persona puede estar de lo más tranquilo, no está pensando en nada específico, puede estar viendo la televisión, platicando, y de pronto se siente mal. Este sentirse mal es que es la aparición súbita de miedo intenso, desde la calma hasta una ansiedad importante. Alcanza su máxima expresión en minutos, aproximadamente 10 a 20, y durante este ataque se producen 4 o más de estos síntomas que vamos a mencionar. Va a haber palpitaciones a nivel precordial, donde está el corazón, diaforesis, que es sudoración, temblor, disnea, que es la sensación de falta de aire, puede haber dolor precordial, sensación de choque, mareo, desrealización, que es la sensación de que el ambiente cambió. Aquí no está mencionado, pero puede haber despersonalización, que es la sensación de que yo no soy yo, algo cambió en mí. Miedo a perder el control, miedo a morir. Puede haber parestesias, que son sensaciones de calambres o hormigueos, bochornos o calosfríos, y náuseas. Pueden observarse síntomas de acuerdo a la cultura, como gritos, acúfenos, dolor de cabeza. ¿Qué tiene que ver la cultura? Por ejemplo, en los velorios, en los entierros, por ejemplo, la cultura árabe es común ver que las mujeres gritan, o también algunos hombres, y se golpean. Entonces, la cultura tiene que ver con la expresión de las emociones.
Hay culturas donde se manejan de manera muy discreta. Entonces, cuando siente el pánico, la persona va a reaccionar de acuerdo a su cultura. Al menos uno de los ataques le ha seguido un mes o más de uno o dos de los hechos siguientes: inquietud o preocupación continua por otro ataque, ya lo habíamos mencionado, o sus consecuencias. Hay un cambio significativo, una mala adaptación, la persona puede ya no querer salir y entonces se complica con agorafobia. Debemos demostrar que no se debe al uso de drogas u otras enfermedades. La droga legal más común que puede provocar ansiedad es la cafeína. No se explica por otro trastorno mental, no se debe a esquizofrenia, etc. Es más frecuente en las mujeres, por cada 2 mujeres un hombre. Según la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, el número de mujeres que lo han presentado una vez en la vida es 2.9 y de hombres 1.3. En México, la edad aproximada de presentación son los 18 años. Puede presentarse espontáneamente, la mayoría lo asocia a eventos recientes, o sea, suele pensar el paciente que se debió a algo que ocurrió o que estaba ocurriendo en ese momento. No es forzoso. Es crónico, mejoran hasta un 70% de los pacientes. Puede ser crónico, no forzosamente puede no resolverse, pero lo común es que sea crónico. El mayor riesgo es que haya depresión, dependencias o incluso suicidio. Esto es muy grave. Se ha observado varias condiciones físicas que lo acompañan: la hipermovilidad articular, el prolapso de la válvula mitral, es cardíaca, una válvula cardíaca, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el asma, la rinitis alérgica, la sinusitis. Se ha relacionado conductualmente que los ataques de asma posteriormente generan ansiedad cuando la persona crece, aumenta en edad. El tratamiento puede ser inhibidores de recaptura de serotonina, terapia cognitivo-conductual, terapia conductual. Otro trastorno es el trastorno de ansiedad generalizada. Estas son personas que siempre están ansiosas, siempre están nerviosas, siempre hay algo que las preocupa. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza, de acuerdo con DSM, por un patrón de ansiedad y preocupación frecuente y persistente, desproporcionada al impacto del acontecimiento o la circunstancia que es el centro de preocupación. Hay ansiedad y preocupación excesiva. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. La ansiedad y preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas. Los leemos de la A a la F. Inquietud o sensación de estar atrapado, nervios de punta, se fatiga fácilmente, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular. Se cansan, todo el tiempo están cansados porque están ansiosos, los músculos están trabajando. Hay alteraciones del sueño, son personas que con frecuencia están insomnes y no se dan cuenta que están ansiosos, por eso no duermen. En los niños basta uno de estos síntomas. Decíamos, adultos 3 o más, niños con 1 basta. Hay personas que sencillamente la realidad está afectándolos demasiado, no se dan cuenta que ellos interpretan la realidad. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar significativo. No se debe ser el secundario la ansiedad a drogas o enfermedad y no se explica por otros trastornos. El tratamiento probablemente combina las estrategias psicoterapéuticas, pueden usarse fármacos y los fármacos son principalmente de apoyo, no son el tratamiento más específico, es más bien la psicoterapia. Otro padecimiento, este es en niños, es el mutismo selectivo. Estos niños no quieren hablar, excepto en situaciones que se sientan totalmente seguros con las personas. Si están con desconocidos en situaciones no comunes, no hablan y se pueden mantener callados muchísimo tiempo. El tratamiento es con inhibidores de recaptura de serotonina y técnicas conductuales. La agorafobia, el ágora era la plaza pública de los griegos y ahí cualquier persona podía hablar y criticar al gobierno, por ejemplo. Era la plaza pública. El individuo teme ser incapaz de salir de un lugar o una situación en caso de un ataque de pánico. Entonces, teme salir porque teme tener ansiedad tipo crisis de pánico en la calle. Es increíble, pero puede salir acompañado. Puede ser un niño de 5 años quien lo acompañe, eso hace sentir seguro al paciente. ¿Por qué? No lo sabemos.
La palabra significa temor al mercado público y es más frecuente en mujeres la agorafobia. El tratamiento es igual al del ataque de pánico, insistiendo en la necesidad de enfrentar el temor. El mutismo selectivo, ya lo habíamos comentado. Las fobias son los padecimientos más comunes. La fobia específica es miedo a un objeto, circunstancia o situación. Las más comunes son a animales. Es el miedo intenso y persistente. La palabra deriva del griego phobos, horror. La fobia social es miedo intenso y persistente a situaciones que pueden ser embarazosas. Temen estar como eje de atención. La epidemiología, pues son muy frecuentes, las más frecuentes. Hay distintos tipos de fobias, se describen más de 300, incluso hablan de la fobia al queso, a los payasos, y le ponen el nombre de acuerdo a la etimología griega normalmente. Las fobias específicas, la prevalencia es de 9.8 en mujeres y 4 en hombres, suelen iniciar a temprana edad, a los 10 años. Hay adultos que le temen a las cucarachas, a las arañas, etc. La fobia social es angustia al hablar, comer o escribir delante de otras personas. Les comentaba el ser centro de atención. Esto genera mucha ansiedad y puede influir mucho y disminuir la calidad de vida de la persona. La prevalencia es de 1.7 aproximadamente, afecta 2 veces más al género femenino, suele iniciar al final de la infancia o al inicio de la adolescencia, la mayoría no buscan atención, los confunden con la timidez, que no es forzosamente lo mismo, no es lo mismo. En la fobia social hay mucho temor a verse expuesto a situaciones en que hay personas que no son familiares o ser evaluado por los demás. El paciente teme actuar de un modo, presentar síntomas de ansiedad y poder ser humillado. Le genera muchos problemas, ausentismo laboral. Pueden no ir a la escuela si van a hacer una presentación en público por el temor a presentar la ansiedad. El tratamiento, pues fármacos, diferentes medicamentos y la psicoterapia. El gran maestro Carl Gustav Jung. Gracias, es todo. Continuamos, licenciada Calderón, por favor. Muchísimas gracias, doctor Montesinos. Siempre, pues, muy interesante su aportación desde el punto de vista médico. En un momentito vamos a tener que interrumpir la transmisión y les pido a todos los interesados, los invito a que nos acompañen en nuestro siguiente bloque porque, pues, también es muy interesante porque abordaremos, pues, de manera muy concreta una serie de sugerencias prácticas para poder hacerle frente a la ansiedad, como dice el doctor Montesinos. Entonces, bueno, voy a ir compartiendo mi pantalla, es muy breve. Si mientras tenemos que interrumpir la transmisión, pues volvemos a entrar. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Si gustan, pues hacer algo rápidamente en lo que nos acomodamos en unos 3-5 minutitos y entonces volvemos. Me están diciendo que se bloqueó, pero no hemos... Parece que sí. Sí, Bien, muchísimas gracias. De nada, Gracias. por aquí tenemos otra pregunta de la psicóloga Linda. Entonces, quería hacer un comentario. Pero active su micrófono, por favor. Muy bien. Adelante, la escuchamos. Yo solo quiero preguntar si también la ansiedad puede ser únicamente por estados emocionales, no nada más por algo físico, sino que tiene que ver solo con las emociones. Es una pregunta. Ok, bueno, si me permite, doctor, tantito. Claro. De entrada, se dice que hay cierta personalidad del perfil ansioso. ¿Cuál es? Una personalidad con creencias rígidas,
personas con ideas de autoexigencia, de perfeccionismo, y si el ambiente no me permite que yo pueda llevar a cabo esas conductas, esos rituales, entonces eso me puede generar ansiedad porque no está acorde el ambiente con las creencias, ¿no? Por un lado, sería eso. Sí se puede generar ansiedad únicamente por mis expectativas de vida. Doctor. Gracias. Insistiría, la ansiedad es una emoción que pertenece al ser humano normal. De la ansiedad, los filósofos le llaman angustia principalmente, viene a ser casi lo mismo, ¿no? Hay algunas diferencias, sobre todo si hay síntomas somáticos, síntomas físicos. Pero en realidad angustia y ansiedad es lo mismo para fines prácticos. Y la angustia, le llamamos angustia existencial, es normal del ser humano. Situaciones como la pandemia nos llevan a vivir la angustia existencial. No tiene ningún factor físico, orgánico, más que el temor ante el futuro, ante el riesgo. Entonces, la dimensión humana implica la angustia, la ansiedad y no tiene nada que ver con lo físico. Más bien es, en ocasiones, en algunos cuadros, la angustia tiene un origen físico. A ver si esto ayuda. A ver, hay un ejemplo que ponía mi maestro que me parece básico. Él decía, cuando la ansiedad ya es física, bueno, en el momento en que nos causa síntomas físicos, implica que ya el cerebro está respondiendo ante esos pensamientos que menciona la licenciada, los errores cognitivos que le llaman. Bueno, en ese momento se activan las amígdalas. A ver si este ejemplo sirve. Si pensamos en comida con mucho picante o con limón, probablemente vamos a salivar. Ahí ya entra en juego el organismo, ya es el cuerpo está respondiendo ante el pensamiento, está provocando la secreción salival. Bueno, si en vez de pensar en chile o en limón pensamos en peligros, nuestro cuerpo va a reaccionar, libera adrenalina, noradrenalina, cortisol y va a generar taquicardia, hiperventilación, que es respirar rápido, sensación de ahogo, mareo, ya ahí entró el cuerpo. Y en un momento dado, si es demasiado intenso, puede requerir ya un tratamiento físico, si no basta con lo psicológico. Pero en sí, insisto, de su origen, la ansiedad no necesita ser física, no necesita ser orgánica. Ya que se presenta, ya que genera cambios físicos, entonces puede requerir un tratamiento físico. Aunque también hay casos en los que un hipertiroidismo, el exceso de cafeína pueden generar ansiedad. Gracias. Gracias, doctor. A mí nada más me gustaría concluir su respuesta con que puede ser alguna situación que nos incomode, algo que no tengamos o no sintamos la capacidad de poder expresar. Entonces, tal vez ahí practicar alguna técnica como asertividad, algo que nos permita exteriorizar el malestar, también puede ayudar mucho a disminuir los síntomas emocionales, pero a veces no lo hacemos por las creencias que tenemos, por miedo a lastimar a los que queremos, o sencillamente porque no nos sentimos con la autoeficacia suficiente para poder decirlo. Cuando tal vez se pueda, cuando podamos pensar que tenemos todo el derecho que los demás a manifestar aquello que no nos gusta, aquello que queremos, porque a veces tenemos miedo de expresar nuestro punto de vista porque anteponemos una posible respuesta y muchas veces nos podemos sorprender de lo que podemos conseguir a través de manifestar eso que se está presentando en forma de síntoma. Tal vez pudiera ayudar. ¿Tiene alguna otra pregunta, señorita Linda? Hola, la iba a escribir, pero bueno, es que ahora están, justo como es las emociones,
ahora se está manejando mucho la terapia floral, que también ayuda a la ansiedad, a varias cosas, pero sobre todo a la ansiedad, sin tener que llegar al fármaco. Les quisiera preguntar, digo, a mí la ansiedad me la quitó las flores de Bach y a personas cercanas a mí también, porque no era algo orgánico, no era algo físico, era emocional. Entonces, bueno, ahí va mi pregunta. Creo que es un poco, ¿cómo se diría? Como contrastante quizá, pero esa es mi experiencia hasta hoy que sí me ha resultado y quería comentarlo, que son las emociones y esa terapia floral me ha dado resultado. ¿Ustedes qué opinan? Doctor, usted es el experto. Gracias. Sí, por favor. Mire, le comento, hay un libro que me parece excelente, es de un psiquiatra famoso, criticado por algunos otros psiquiatras por algunas razones, pero me parece un libro muy interesante. Se llama Sí. Cambia tu cerebro, cambia tu vida, del doctor, se escribe Amen. Y él menciona las flores de Bach específicamente y la aromaterapia, y las propone como posibles tratamientos ante algunos cuadros. Para ser sincero, hace unos 5 años fui a un congreso en Yucatán, me parece. Vinieron unos psiquiatras de Texas. Ahí fue donde empezaron a mencionar el mindfulness, que yo lo escuché. Y hice esta misma pregunta que usted hace por la lectura del doctor Amen. Sí. Y ellos, el que contestó, lo tomó un poco así, como incluso bromeó, que parecía brujería. Me dio risa, pero me quedé pensando, se los expongo como lo pensé. La psicoterapia se basa en lo que escuchamos. La mayoría de las psicoterapias son verbales. El psicoanálisis, por ejemplo, el paciente habla y habla y habla, la asociación libre, y se le interpretan algunas cosas. Los que nos gusta la fenomenología, el existencialismo también es a través de la palabra. Entonces, si consideramos, bueno, la palabra tampoco no la estamos tomando. Entra a través del oído, que es el séptimo par craneal de los nervios craneales. El primero es el olfatorio. Lo que olemos también provoca respuestas también provoca respuestas a nivel emocional. Ya me confundí si es el 8 o el 7, el nervio auditivo, perdón, lo voy a pensar. Provoca respuestas a nivel cerebral. O sea, entra el estímulo al olfato y provoca cambios. Lo que le decía, pensamos en limones, tenemos cambios a nivel de la boca. Entonces, si entra un aroma, pues va a provocar cambios a nivel del cerebro, el aroma. Entonces, podría ser, ¿por qué no? El hecho es que hay personas como usted a las que le ayuda y que es totalmente válido. No hay ninguna razón. Es el par 8, perdón, es cierto. El par 7 es el facial. Se me andaba patinando. Bueno, quería compartir esa experiencia que yo he tenido de vida y con mi familia y amigos, compañeros de trabajo, porque me hice como autodidacta también, ¿no? Entonces, y luego ya tomé cursos y demás, pero quería compartir únicamente esa experiencia, que es una experiencia de vida y Gracias. Que ha funcionado, no en una persona, o sea, que soy yo, sino así mi esposo, mis hijas. Es más, hasta con un diagnóstico que tenía una de mis hijas, así que a mí me tumbó un diagnóstico que tenía y mi hija no lo tiene ahora y es súper funcional. Sí estuvo en tratamiento psiquiátrico y finalmente lo dejó y mi hija está súper bien, o sea, no sé cómo explicarlo. Estoy compartiendo una experiencia de vida y ahora únicamente de vez en cuando se toma sus florecitas Oscure Remedy y está súper bien, está terminando, se va a ir a un postdoctorado en física
es científica, pero digamos que lo quiero contar porque es algo vivido, es algo que nos costó mucho trabajo y sufrimos mucho también cuando nos dieron el diagnóstico. Pero quería compartir que no todos los diagnósticos a veces son totales. Hay a veces que la vida o las personas agarramos otros caminos. Solo Gracias. eso quería compartir, doctor. Gracias, y a Sara también. Muchas gracias. No te oímos, Sara. No te oigo. Que muchas gracias por compartir tu testimonio, que sin duda pues será muy valioso y de experiencia para los que nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias. Por aquí tenemos otra pregunta de Brenda, que creo que ya se nos está durmiendo. Brenda Utrilla pregunta, ¿qué si la ansiedad les puede dar a los niños y cómo les puede afectar? ¿Esa es tu pregunta, Brenda? Si quieres activar tu micrófono y quisiera ser algún poquito más específica o así de general. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Sí, perfecto. Bueno, mi pregunta es esa, o sea, ¿realmente la ansiedad se genera en los niños? ¿Y de qué manera se puede generar? O sea, ¿cómo se puede manifestar en los niños? Es una duda porque yo tengo un niño de 5 años y últimamente ha estado muy inquieto. De hecho, él ha sido muy hiperactivo, o sea, no puede estar quieto, está en constante movimiento, pero ha optado por comerse las uñas, es muy nervioso. Y pues por comentarios y eso me han comentado que puede ser ansiedad, pero en sí pues no sé cómo se genera, no sé qué síntomas tiene, o sea, que realmente cómo se da pues en los niños. Doctor. Sí, los niños, claro que pueden presentar ansiedad. Comentaba, la timidez, por ejemplo, es un rasgo de ansiedad. Es la ansiedad ante la presencia de otros. Las fobias pueden iniciarse a etapas tempranas. Está la ansiedad de evitación. Hay diferentes cuadros clínicos que pueden presentar los niños. Y ahí principalmente el manejo debe ser psicológico de preferencia, ¿no? En un momento dado, dependiendo de si es necesario, puede hacerse la valoración psiquiátrica, pero de inicio normalmente es psicológica. Por ejemplo, si hay problemática familiar, nada raro sería que el niño presentara ansiedad, ¿no? Alcoholismo, drogadicción en la familia, una disfunción familiar va a generar ansiedad o depresión en el niño. Desafortunadamente. Bien, gracias. ¿La ansiedad se contagia? O sea, es como por decir, no sé, un adulto es ansioso y se puede llegar a contagiar o a transmitir a un niño. Pensamos que sí, es aprendizaje, ¿no? Si yo, pues, cuando fui niño, observé que mi mamá todo el tiempo estaba preocupada, todo el tiempo estaba angustiada por la circunstancia que fuera, pues yo aprendo que esa es la respuesta ante la vida y va a ser mi respuesta también, la aprendo. Es enseñanza, aprendizaje. No es la única causa, ni es forzosa, pero sí es una de las posibles etiologías, decimos los médicos, ¿no?, de la ansiedad. Sí, tal vez si me permite, tal vez observar un poquito más de cerca cómo estoy viviendo yo misma la situación de la pandemia. ¿Qué estoy manifestando de manera verbal delante de los hijos? ¿Qué tipos de programas estoy viendo en la televisión? Esta situación que se llama infodemia, de estar expuesto a toda la información todo el tiempo acerca de lo que es el virus y de los efectos que va a tener, eso también puede causar mucho malestar en los niños. Entonces, revisarme primero yo misma, cómo estoy asumiendo ese miedo, si me puedo quedar solita, qué tanto estoy comiendo, qué tipo de comentarios hago, y tratar de estar al pendiente del niño para ver él qué miedos tiene,
antes de qué situaciones se comen las uñas, después de qué, cualquier alteración en el sueño, en la alimentación, en tal vez no querer jugar ciertas cosas como antes lo hacía, todos pueden ser signos de alerta y entonces pues sería conveniente estar más cerca, tal vez explicarle ciertas cosas al nivel del niño, tal vez tranquilizarlo, tal vez si es que él puede disponer de una habitación para él solito, tal vez acompañarlo, platicarle, pues como que tratar de tranquilizar, no con lo que digo, sino con lo que yo hago, darle mayor seguridad y ser muy observadora, porque si puede haber un signo de alerta, por ejemplo, antes de la pandemia y después de la pandemia hay cambios, entonces hay que ver por qué, porque por lo general en los cambios es como se observa que algo le está pasando al niño. No es tan importante el diagnóstico, sino qué voy a hacer si mi hijo pues se las está pasando mal, como a lo mejor seguramente yo también me la estoy pasando mal. Sí, de hecho, ahí mi pregunta, porque, bueno, igual yo me puse mal, incluso, fue un malestar en el estómago, no toleraba nada, fui a consulta con el gastroenterólogo y me dice que son mis nervios, o sea, que es una crisis, es una colitis nerviosa, perdón, y me da un tratamiento nada más para el estómago, pero en sí me manda a un, ay, se me fue, a una valoración psicológica justamente, porque por lo mismo igual me como las uñas, soy muy desesperada últimamente. Entonces yo siento que igual por eso le comentaba o le preguntaba si eso se puede transmitir, se puede contagiar. Porque, o sea, lo que yo hago de comerme las uñas y eso también lo hace el niño. El niño casi no quiere comer. Y precisamente por lo mismo era o sea, desencadena mi pregunta, pues. Mire, si me lo permite la sugerencia así rápidamente, ya para terminar, puede usted, bien, pues nosotros estamos a su disposición si usted requiriera apoyo terapéutico, pero si no, en internet, en YouTube, busque a una maestra que se llama Carolina Santillán y tiene unos videos sobre ansiedad en los niños y sobre hábitos nerviosos en los niños. Y le va a ayudar a entender un poquito más acerca de lo que está pasando con su nene. ¿Le parece Ok. bien? Sí, muchísimas gracias. Yo lo De busco. nada. A usted muchas Gracias, muy gracias. amable. Bueno, no sé si alguien quiera comentar alguna otra cosa más. Recordar la película esta de La vida es bella, ¿no? Ah, claro, sí, claro que sí. Y de alguna manera nos muestra lo que puede hacer. No es fácil, claro, pero a pesar de que las cosas son difíciles, tratar de darles un mensaje distinto a los niños. Claro, y usted Ok. misma, Brenda, pues mire, tratar de poner en práctica lo que vimos aquí de la respiración. Usted ya más o menos se va con un marco teórico de la ansiedad. Ponga en práctica la respiración, haga un poco de ejercicio, aliméntese bien, ponga una película bonita, trate de hacer algo que le guste y verá que se va a sentir mejor. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias. De nada. Incluso, como comentario nada más, la primera de estas conferencias que hicimos fue acerca de la pandemia. ¿Sí, esa está en YouTube? Y está en Sí, está en YouTube. YouTube. Búsquenla con Jorge Montesinos y verán que la verdad es que fue una super conferencia del doctor y yo creo que van a entender muchas cosas y les va a gustar muchísimo. Bueno, pues les quedamos pendientes el tema de la siguiente charla, pero en el transcurso de la semana, pues se las vamos a comunicar y bueno, esta va a ser más o menos la dinámica mientras se siga. Mientras podamos seguirlo haciendo, pues con todo gusto nos volvemos a ver el próximo lunes a las 6 de la tarde. Gracias. Muchas gracias, bonita noche. Gracias Hasta igualmente. luego. Hasta luego. Hasta luego, bye.